desconexión, todo sueño, todo cansancio. Señor, hoy te pedimos, Señor, que nuestros oídos, Señor amado, los apercibas para estar atentos a tus palabras. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, bienvenidos. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 2. Y mientras vamos buscándolo, quiero que pensemos por un momento, como un preámbulo a esto que vamos a hablar, de la importancia de que seamos tratados como personas. Esta semana tuve pues como una confrontación conmigo mismo, ¿no? Por algo que no pude hacer. Y una persona como que se enojó y me trató a mí, bueno, específicamente a mí sin conocerme, como esa clase de persona. Y una de las cosas que más crea controversia en las personas es eso, ¿no? Tener clases, o tener esa discriminación, o encasillar a una persona a un estilo o a una forma de ser despreciativa, ¿no? ¿Cómo se sienten ustedes cuando de pronto alguien les dice que son los del sur, alguien del norte que tenga un estilo de vida diferente? ¿Cómo se sienten ustedes? Bien, chévere, no pasa nada, ¿cierto? Normal. A mí no me interesa. Que a ustedes los excluyan por no estar ser miembros de algún club. ¿Cómo se sienten? Por ser estrato 2 o 3 frente a un estrato 6. ¿Cómo se sienten? Rechazados, ¿cierto? De pronto, si usted no tiene estudio, ¿cómo se siente delante de una persona que es un magíster y no quiero que piense que está hablando de un resentido social. No, esto va acorde a lo que vamos a hablar poco. Pero veo que no quieren participar. ¿Cómo se sienten ustedes? Mal, ¿cierto? Discriminados. ¿Cómo se sienten de ser sudamericanos cuando de pronto un europeo habla de los sudacas, de los sudamericanos? Algunos, decía mi cuñado una vez que estaban transmitiendo una carrera no me acuerdo si era de Egan Bernal o de Nairo Quintana, y él decía, yo creo que toda la gente a nivel mundial pensará que todos somos iguales a él. No voy a decir la palabra que él dijo, no tan atractivos como Nairo Quintana o como Egan Bernal, físicamente no, morenitos, flaquitos, con apariencia de indígena. Entonces él decía, yo creo que a nivel mundial todos nos verán iguales a él, como indígenas. De hecho, alguna gente de otros países pensaba que de verdad aquí la gente andaba en burro, de que somos súper atrasados. Bueno, a comparación de otros países íbamos un poco más atrás, ¿no? Pero alguna gente piensa de que somos realmente indígenas, gente que no conoce Colombia. Y de pronto nos tratan como tal, ¿cierto? ¿Cómo se sentiría usted si fuera a otro país y le dijera, como suele pasar, Colombia, colombiano, Pablo Escobar, narcotraficante, cocaína? ¿Cómo se siente usted que no tiene nada que ver con eso? De pronto hemos sido hasta víctimas de todo eso. Si alguien lo discrimina a usted y le dice algo sin conocerlo, ¿cómo se siente usted? Mal, ¿cierto? Incómodo. ¿Yo por qué voy a comenzar a conversar con esta persona que me trata a mí como si yo fuera lo peor, ¿cierto? Que ni siquiera conoce mis atributos, no me conoce, no me valora? Se sentiría uno mal, ¿cierto? Pero bueno, vamos a entrar a la palabra. Y quiero que veamos en el capítulo 2, y parte del capítulo 3 habla de las 7 iglesias, ¿cierto? A la que había sido un viaje a través enviado un mensaje a través del apóstol Juan. Estas 7 iglesias que estaban en Asia. Y era un puerto, un lugar muy importante por donde transitaban mucha gente que llevaba mercancías. Era una ruta muy importante, ¿no? Un punto estratégico para que
mucha gente a nivel mundial conociera la palabra de Dios. Y estaba establecido en este lugar 7 iglesias a las cuales Dios mandó un mensaje a través de Juan. Y yo quiero hacerle una pregunta porque va como enfocado a estos 7 mensajes, a estos 7 pastores y a estas 7 iglesias. Una vez intenta como encasillarlo de Dios, ¿no? Y el inicio de este mensaje es: ve y dile al ángel de esa iglesia, que es el pastor, que le está pasando esto y esto y esto, ¿no? Cada una tiene como características diferentes de lo que le está pasando. Pero pues enfocado generalmente, dirijo esta pregunta: ¿ustedes creen que el Señor sabe qué le pasa a esta iglesia? A cada uno de nosotros. ¿Cuál es el conflicto que hay en cada uno de nosotros? ¿Por qué creen eso? Porque Él lo sabe todo, ¿cierto? En cada una de estas iglesias, el Señor sabía cuál era la falencia o en lo que estaba mal, ¿no? Él dice: yo conozco tus obras, sé que pasa esto y esto y esto y esto, ¿cierto? Pero enfocado a que nosotros a veces creemos que el mensaje solo es para el pastor de esa iglesia, que es el ángel. Al final de cada pasaje de esto dice la palabra una cosa. Bueno, y uno también cree que es solo para esa iglesia, ¿no? Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Está hablando de las personas que escuchan la voz de Dios, ¿cierto? Y está hablando de que hay alguien que está dirigiendo un mensaje. ¿Quién es el que está hablando ahí? Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hace 8 días hablábamos de que el apóstol Pedro, creo que es la segunda carta, que dice que los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu, escribían todas estas cosas, ¿no? A través de las personas. ¿Quién era el que profetizaba desde la antigüedad? Jeremías, Isaías, el rey David, Ezequiel, Daniel, Moisés, Abraham. ¿Quién era el que profetizaba a través de ellos? ¿Quién era el que los inspiraba a escribir estas cosas? Eso dice el versículo, ¿cierto? El Espíritu Santo inspiraba a estos hombres para que escribiera, ¿cierto? Para que profetizara. Aquí está diciendo en este versículo: el que tiene oídos, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. ¿Quién es el que está hablando desde el comienzo de la creación? Dios, a través del Espíritu Santo, nos habla, ¿cierto? El verbo es Cristo. Pero ¿quién inspira a Cristo a hacer las cosas? ¿Quién le da el poder cuando el Señor estuvo caminando en la tierra? ¿Quién lo condujo a hacer la voluntad de Dios? La palabra de Dios dice que cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma. E inmediatamente lo llevó al desierto para ser tentado. El mismo Espíritu lo llevó. El plan que estaba trazado lo ejecutó Jesucristo, pero llevado por el Espíritu Santo, ¿cierto? La Biblia me dice a mí, en Isaías, que sobre un hijo de Isaí va a reposar el espíritu de consejo, ¿cierto? Habla realmente de 7 espíritus, y entre esto hay un espíritu de consejo. ¿Quién era el que aconsejaba al Señor Jesucristo en su plan? El Espíritu Santo. ¿A qué vamos con todo esto? Dice en todos estos 7 pasajes, al final de cada uno, al final de cada mensaje a cada iglesia, que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No le está hablando solamente a la iglesia de Éfeso que escuche solamente ese mensaje, ¿cierto? Está diciendo que escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esto rompió algo que yo pensaba que era solamente para el pastor de esa iglesia, ¿cierto? El mensaje comienza dirigido al pastor, pero termina hablándole a todo el mundo que vengan a escuchar las palabras del Espíritu Santo. No solo a esta iglesia, sino a todas los mensajes de todas las iglesias.
¿Entiende usted quién le está hablando en este momento? No es solamente César, ¿cierto? O si usted fuera a otra iglesia, no sería solamente el pastor de esa iglesia. O si el pastor Mauricio viniera aquí, no es solamente el pastor Mauricio que le está hablando. Es digno de que usted se aperciba y entienda que lo que se está hablando aquí es un mensaje del Espíritu Santo. ¿Sí podemos entender esa parte? Eso, entonces yo les pido que estemos atentos. De pronto hay gente que es más elocuente que César para hablar los mensajes, pero el mensaje que Dios está hablando es de Él y es a través del Espíritu Santo lo que se está hablando, ¿sí? Son las palabras de Él, amén. Entonces ya, bueno, aquí en los 7 mensajes a cada iglesia es el Espíritu el que está hablando. Y le está diciendo a usted, oiga, si usted tiene la capacidad de oír la voz de Dios, esté atento a lo que el Espíritu dice. Nosotros, yo creo que los que estamos aquí casi todos tenemos la capacidad de escuchar la voz de Dios, ¿cierto? Porque por eso estamos acá. Si nuestra decisión fuera escuchar otro espíritu, como le pasa a mucha gente que no está buscando a Dios, estarían perdidos, ¿cierto? ¿Qué opinan ustedes de las iglesias que dicen que no hay espíritu? De las iglesias donde se dice que solamente es Jesús y nadie más. ¿Hay salvación para ellos, de acuerdo a la palabra? ¿Por qué cree usted que no? Ese es un punto muy importante. Exacto, vean. Otro punto muy importante. Y cuando usted tiene un argumento como esos, bíblico, sólido en la palabra de Dios, no se va a dejar engañar, ¿cierto? Los que son guiados, los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Un versículo muy poderoso, ¿cierto? Pero la Biblia está llena de herramientas, de armas. Dice la Biblia que nuestras armas no son carnales, sino poderosas de Dios, para derrumbar todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, ¿cierto? Ese alimento y esas armas que tenemos nosotros desarman cualquier mentira que venga. Ahorita estamos en la época final del año donde todo el mundo me entristeció ahora un poco que veníamos escuchando una emisora que me gusta escuchar porque el hombre es un maestro de la palabra y es como dueño de la emisora o un gran socio de la emisora. Y entran y caen a celebrar la Navidad y todas estas cosas. ¿Qué se dice de la Navidad ahorita? Ellos mismos lo dicen, el espíritu de la Navidad, ¿cierto? Donde todo el mundo comienza a atender a las cosas. Yo puedo pasar un rato agradable con mi familia sin caer en estos errores. Lo podemos hacer, ¿cierto? Somos llamados a hacerlo. De hecho, aquí estamos en familia. No porque allí esté mi mamá, mi hermana, no, somos hijos de Dios. Y es algo que tenemos que fortalecer. Pero la gente prefiere escuchar a otros espíritus y la Biblia nos dice aquí que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el espíritu le dice a las iglesias. Nuestros oídos deberían estar atentos a lo que el espíritu nos está hablando, ¿cierto? Cada 8 días, todos los días deberíamos estar atentos a lo que el espíritu dice. Pero quiero conectar esto con el discurso con el que comenzamos. Si usted es una persona y usted se quiere comunicar conmigo y yo la ignoro, y no la atiendo, no la obedezco y considero que usted es menos que yo, ¿qué estoy haciendo? No hay comunicación, ¿cierto? No le estoy dando el lugar que usted se merece. No estoy consciente de que usted es una persona igual que yo y tiene derechos, tiene sentimientos, tiene características que la identifican como un ser humano, ¿cierto? Hay una cosa que es característica de muchas iglesias, ¿no? Por ejemplo, en la Testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es una fuerza de Dios, ¿no? ¿Es una característica de una persona que tenga fuerza? Sí, claro, ¿sí o no? Hay gente más fuerte que otra. Pero están considerando que el Espíritu Santo es una persona. Se define como el mover de Dios a algunos.
¿Cómo más tienen caracterizado el Espíritu Santo algunos? En las sectas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cómo se le dice al Espíritu Santo en la Iglesia Católica? ¿Cómo se le identifica? Como una paloma, ¿cierto? Se cosifica, por decirlo de alguna manera, al Espíritu Santo como una cosa. ¿Cómo más lo tiene identificado la gente? Como un aceite, ¿cierto? Enfrascado, que si no se usa, pues ahí está, guardado. La Biblia dice que eran ungidos los hombres por Dios para hacer obras o para estar en puestos y delegar cosas concernientes al culto. A los reyes se les ungía para tener la posición de reyes, ¿cierto? Entonces se identificaban o lo identificaban como un aceite, la unción. Incluso en muchas iglesias cristianas se pone aceite y se dice que ya está ungido, ¿cierto? ¿Con qué fue ungido el Señor Jesucristo? Vino el profeta con el tarro de aceite y se lo echó encima. ¿Con qué fue ungido el Señor Jesucristo? ¿Con qué? ¿Cierto? La palabra nos dice que él fue bautizado y cuando salió del agua vino el Espíritu Santo en forma de paloma y estuvo encima de él. Y el apóstol Juan el Bautista dijo que el que lo había enviado a bautizar con agua, le dijo: sobre quien vea descender el Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo permanece sobre él, ese es el Hijo de Dios, ese es el Mesías. Y más adelante vamos a ver cómo toda la palabra concuerda, ¿no? Se habla del Espíritu Santo como un viento, ¿cierto? ¿Cuándo se identificó él o cuándo actuó él como un viento? En Pentecostés, ¿cierto? Pero es que cuando se habla del Espíritu Santo se habla de que es el aliento, ¿cierto? El soplo. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, Adán primero no. Dice la Biblia que Dios sopló aliento en su nariz y tiene vida. Entonces hay algo que a la vez me parece triste en todos nosotros los seres humanos. Que aunque tengamos vida de parte de Dios, que es el Espíritu que Dios puso en nosotros, muchos seres humanos se rebelan contra Dios. Aunque seamos de Él y le pertenezcamos a Él, la Biblia dice que todas las almas son de Él. Nos rebelemos contra Él, ¿no le parece esto muy triste? Y a veces nos pasa, tenemos nuestros hijos, que los criamos, que les limpiamos la cola, que los llevamos al baño, que nos aguantamos cuando estamos enfermos, y se rebelan con nosotros sin motivos, ¿cierto? Pero ¿cuál es la invitación de Dios? A que nos reconciliemos con Él. Somos de Dios, le pertenecemos a Él. El Espíritu, si Él quisiera quitar el Espíritu de alguno, sencillamente dejamos de existir, ¿no? Somos de Él, tenemos el Espíritu de Él. ¿Ven? El soplo, el aliento. ¿Cómo se identificó el Espíritu Santo en Pentecostés? Con un viento recio, con un estruendo, ¿cierto? Y uno diría, ¿por qué no? Alguno diría, pero si el Espíritu Santo es una paloma delicada, ¿por qué no vino suavemente? A esto vamos a que tenemos un gran desconocimiento de Dios y del Consolador que Él dejó para estos tiempos, del que actúa en nosotros, del que nos conecta con Cristo. Tenemos un gran desconocimiento. La palabra de Dios dice que su pueblo perece por falta de conocimiento, ¿cierto? Pero el apóstol Pablo dice que hay unos grandes secretos que Dios le reveló a través del Espíritu Santo. Una promesa que Dios le había hecho a Jeremías, cosa que ojo no vio ni oyó, son las que están preparados para los que me aman, dice Dios. Cosas escondidas de antes de la fundación del mundo. Dice Pablo, que el apóstol Pablo, que el Espíritu nos las revela a nosotros. Y aquí de pronto uno estudia alguna carrera de científico, una persona que descubre un nuevo metal o alguna nueva cosa, y pues madre, la ropa no nos contiene, ¿no? Nos volvemos orgullosos.
Pero llevemos esto a la dimensión del desconocimiento que tenemos del Señor, de su Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero nos dice que el Espíritu estaba sobre la faz de las aguas. En una traducción al lenguaje actual dice que el Espíritu contenía el mar. ¿Quién ha ido al mar acá? ¿Qué tal el mar cuando está bravo? Una vez fuimos allá y fuimos a una parte donde era bravo. Y yo me metí como unos 10 metros, yo creo, y una ola me tumbó y me pegó una arrastrada. Claro, cuando uno cae sobre las conchas y la arena, me pegó un raspón en la rodilla. Uy, no, eso está terrible, apenas a 10 metros. ¿Ha pensado usted en la braveza del mar? Dice esa traducción que el Espíritu contenía el mar. Cuando la Biblia habla de Éxodo, habla de que vino un gran viento oriental y abrió el mar rojo. ¿Quién piensa ustedes que fue ese viento que vino y abrió el mar rojo? Espíritu Santo, ¿cierto? Y una de las cosas que decía el Señor Jesucristo era, lo plasma la palabra y dice que hay una cosa que no va a ser perdonada ni en este siglo ni en el venidero, ¿no? La blasfemia. La blasfemia es hablar mal de Dios, ¿cierto? En uno de esos estudios dice que los judíos, o sea, lo explica un poco más, dice que el Señor se disgustó tanto con ellos porque ellos atribuyeron esos milagros que él hacía a Belcebú. Dijeron, esto es por obra de ese ser, ese demonio. Le atribuyeron la obra del Espíritu Santo a ese demonio. Y el Señor se indignó y dijo que no los iba a perdonar. Entonces, yo quiero que usted sea consciente de, aunque llevamos muchos años en la iglesia, y tal vez podemos llegar ancianos a una iglesia, hay cosas que desconocemos y que eso es causa de que muchas cosas no funcionen bien en nuestra vida, una vida en una comunión con Dios. Y el desconocer al Espíritu Santo e ignorarlo, o tratarlo como una cosa, ¿cierto? O atribuirle las fuerzas a él a una casualidad del universo, las obras del Espíritu Santo. O a mí mismo, es que yo siento amor por Dios, es que yo siento que estoy haciendo las cosas mal. ¿Qué será? Es el Espíritu que está actuando en usted, le está diciendo, oiga, eso está mal delante de Dios. Dios no quiere que usted lo haga. ¿Lo ha sentido en algún momento? Que el Espíritu nos redarguye, dice la Biblia. Nos está corrigiendo y nos está hablando, ¿cierto? Pero como desconocemos que Él es la persona más bella que está a nuestro lado aconsejándonos, pastoreándonos a hacer lo bueno, no lo tratamos como Él es, como una persona llena de amor. Y yo creo que si usted tiene la capacidad, la oportunidad de leer la palabra y de identificar cada una de las características del Espíritu Santo, va a caer en cuenta de que muchos caemos en el error de pensar que sí es una paloma, o de pensar que es un aceite que me pusieron un día y que ya se me acabó y hasta ahí llegó todo. Lo tratamos como un viento, ¿cierto? Entonces, si no hay viento, no hay Espíritu Santo. ¿Será que sí? La fuerza de Dios, la unción, como la paloma que ya dijimos. La Biblia muestra que Él estaba en una columna de nube en el desierto para proteger a Israel. Lo identificamos como la columna, ¿cierto? Como el consolador. Solamente cuando estoy mal busco que el Espíritu Santo venga a mí. Se habla de que es la lluvia postrera, el dedo de Dios, dice la Biblia, que es cierto. Cuando el Señor Jesucristo dijo que si por el dedo de Dios se le echaban fuera los demonios,
el reino de Dios había venido a ellos, ¿cierto? El río de Dios, el río de vida que sale del trono de Dios. Pero no podemos ser tan cuadriculados de pensar que el Espíritu Santo es un río solamente. Es una persona, ¿no? Dice, el Espíritu Santo de Dios es la persona de la Trinidad. Busquemos primera Juan 5:7. Voy a pedir que me ayuden a leer, ¿vale? Sí, señora. Porque tres son los que hacen memoria de él, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Entonces son tres, ¿cierto? El Padre, el Verbo que es el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Es terrible uno ser una persona orgullosa y decir, yo lo sé todo, cuando llega una palabra como la que dijo Mario, un argumento bíblico y le derrumba a uno su orgullo de creer que uno lo sabe todo, ¿cierto? Hay algunas sectas que dicen, esta es la verdad y no hay más. E incluso de pronto a veces caen en errores como algunos de los judíos, sacando versículos de la Biblia. ¿Qué dice el Señor en Apocalipsis? El que le quite o le añada, Dios le va a quitar su nombre del libro de la vida. Y el que le añada, le van a venir las plagas que están escritas en este libro. Oiga, terrible, ¿no? No se acomode ese versículo a su doctrina y sencillamente lo sacan de ahí. ¿Cuántas doctrinas hay en el mundo? Y yo venía meditando esta mañana en eso. ¿Cuántas sectas, cuántas doctrinas hay en el mundo? Millones de religiones. ¿Por qué cree que hay millones de religiones? Porque no tienen al Espíritu Santo, no lo han aceptado. Y es sencillo, uno diría, pero bueno, ¿por qué se inventaron cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios? La Biblia nos enseña que desde que se dejó de dar gloria a Dios y comenzó a dársele esa gloria a la creación y no al Creador, el cual es bendito por los siglos, dice Pablo, ellos comenzaron a caer en espíritus de error. La Biblia nos enseña que aquel que no atiende las palabras del Espíritu, el mismo Dios le manda espíritus de error. El pastor Mauricio predicó algún día de eso acá. Cuando usted no atiende la voz de Dios, escucha a otros espíritus, ¿cierto? ¿En qué está ahorita el mundo? En el espíritu de la Navidad. Qué tierna la cosa, linda. Ay, qué chévere pasar en familia, reconciliarnos todos. Pero el espíritu de la Navidad obra la voluntad de Dios, nos lleva a los excesos, nos lleva a estar en fiesta, a darle gusto a la carne. ¿Por qué caía Israel en el desierto? Por los placeres carnales, ¿cierto? La Biblia nos cuenta de una historia donde hubo un poco de gente que no era del pueblo de Israel, pero se mezcló y subió con Israel cuando iban en el Éxodo. Y la Biblia nos dice que ellos tuvieron un deseo vivo. ¿Usted ha tenido un deseo vivo? Un pecado que usted dice, yo amo a Dios, pero es que no puedo evitar esto. ¿Lo ha tenido? Un pecado que lo doblega y lo hace pecar contra Dios. Yo creo que mentiroso sería el que no ha sufrido una cosa de eso. El mismo apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿A qué nos lleva el pecado? La paga del pecado es muerte, ¿cierto? Y el apóstol Pablo dice, el pecado que mora en mí. Y dice, digo en mi cuerpo. Nuestro cuerpo nos hace pecar, nuestra carne. ¿Y cuál es la solución a esto? Dice el apóstol Pablo, más el que vive en el Espíritu no está bajo las obras de la ley. ¿Quién nos salva de ese pecado, de esa muerte? Obviamente la obra de Jesucristo fue la que permitió que el Espíritu Santo viniera a habitar en la tierra, a morar en las personas. La Biblia tiene plasmado que cuando Jesucristo fue bautizado, el Espíritu Santo vino y se quedó sobre él, ¿cierto? Lo dijo Juan.
sobre quien vea descender el Espíritu Santo y que permanece, ese es. El mismo primo no sabía que Jesús era el Salvador del mundo hasta que vio ese suceso. Pero cuando viene Pentecostés, ya no es solo uno. Son todos los que creen en Jesús. ¿Sobre quién estaba el Espíritu en Pentecostés? ¿Sobre quién estaba el Espíritu en Pentecostés? ¿Cuándo empezó Pentecostés según lo que está escrito? ¿Quién escribió sobre Pentecostés? Lucas escribió en el libro de los Hechos, que dice título Hechos de los Apóstoles, pero se dicen en otros escritos, otras opiniones, que son los Hechos del Espíritu Santo. ¿Quiénes eran los que hacían prodigios y milagros y maravillas? Los apóstoles. No le dé miedo, usted tiene la seguridad. Yo que ya estaba como pensando que iba a predicar y decía, es que si no lo escribo, tal vez la gente no lo va a creer, o no tengo el respaldo, o no parezco un predicador si no lo llevo escrito. Tiene que estar aquí adentro la seguridad de que lo que estoy hablando son las palabras de Dios. No son argumentos míos ni historias mías. Es la fe en la palabra, la seguridad de lo que yo creo que está de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es lo que yo tengo que hablar. Si no hay Biblia, no podría predicar. Si no hay un cuaderno de apuntes, no podría predicar. Eso tiene que estar aquí adentro y aquí. La convicción y la seguridad de lo que yo voy a hablar y defender es lo verdadero. ¿Qué Biblia tenían los antiguos? Pablo no tenía una Biblia toda hora cargada. Sin embargo, estaba el Espíritu de Dios en él porque él creyó en Jesucristo. ¿Y quién hablaba a través de Pablo? ¿Quién hacía milagros a través de Pablo? El Espíritu Santo, ¿cierto? Y si lo ignoramos, ¿cómo va a obrar el Espíritu Santo en nosotros para la gente que está alrededor nuestro? Si no lo escuchamos, como dice Apocalipsis, oiga, escuche lo que el Espíritu tiene que decirle. Usted no tiene que ser el gran lector ni entenderlo todo. El Espíritu es el que da entendimiento y sabiduría, ¿cierto? Él lo hace, decía un predicador estos días. Usted se puede gastar 1 hora, 2 horas, 10 horas predicando la palabra de Dios. Pero si el Espíritu Santo no hace la obra en los oyentes, usted se puede quedar ahí todo lo que quiera. El Espíritu es el que hace la obra. Amén. Pero si usted va sin él, ¿ustedes se acuerdan de una historia donde llegaron 7 hijos de un tal Ezeba a decirle a un endemoniado, te mandamos, te conjuramos en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, que salgas de este hombre? ¿Qué hizo el Espíritu? ¿El demonio qué hizo? Dice que saltó encima de ellos y les dio su golpiza y los mandó en pelotos, sin ropa. ¿Ha pensado que el hecho de que usted diga las palabras de Dios me conmueven por dentro, no sea porque usted no les decidió, sino porque el Espíritu Santo lo conmovió, le tocó su corazón? Pero usted toma la decisión de endurecerse o considerar que el Espíritu Santo está persiguiéndolo y quiere lo mejor para usted. Y es una persona que lo puede amar más que su mamá o que su papá o más que su pareja. Amén. Ahora yo quiero que piense en este momento cuántas veces hemos ignorado al Espíritu Santo. Y a mí se me asemejaba pensando en esto, de que uno es como un niño cuando está pequeño y no le hace caso a los papás. Bueno, puede estar grande y peor todavía, que ya usted tiene aquí capacidad de pensar. Pero cuando usted es un niño y está aprendiendo a caminar, todavía está a cargo de sus papás. Cuando su papá le dice no lo haga y usted lo hace, es porque su papá lo está guardando del peligro de que le vaya mal, ¿cierto? Y actúa uno como ese niño que ignora las advertencias del papá.
ignora uno al Espíritu Santo, que fue el que Dios nos dio, nos lo concedió. Y en esto digo que somos muy ingratos a veces, porque después de que Jesucristo vino y cumplió toda justicia, fue cuando Dios permitió que el Espíritu Santo estuviera en la tierra permanentemente, en las personas. Si usted va al Antiguo Testamento, Él venía ocasionalmente, ¿cierto? Se manifestaba ocasionalmente. La Biblia dice que cuando Israel caía en pecado, en idolatría, sus enemigos se levantaban y los oprimían, ¿cierto? 20, 30, 40 años. Nosotros llevamos, bueno, vamos a hablar de este periodo presidencial, soportando cosas difíciles porque hay como una percepción de miedo, de nostalgia, porque muchas empresas se van de Colombia y queda muchísima gente desempleada. Y tantas cosas que ha traído un mal gobierno, ¿cierto? Imagínense Israel oprimida por sus enemigos 30, 40 años, esclavizados, asesinados, mujeres violadas, se les llevaban el ganado, veían que ellos sembraban, y ya cuando iba a haber cosecha, traían los otros pueblos sus ganados y se les comían todo. ¿Puede usted imaginarse eso? Entonces, ¿qué pasaba? Dios miraba el clamor de alguno que estaba por ahí que entendía que había pecado contra Dios. Y somos tan terribles que aún en el dolor no levantamos clamor a Dios. ¿Cierto? Hasta que ya no estamos sino a que un médico pueda hacer algo, entonces, no, la cosa está crítica. ¡Ay, Dios mío! Llegamos a ignorar al Espíritu Santo de una magnitud impresionante. Y se levantaba uno a clamar y Dios lo escuchaba. ¿Y qué hacía? Mandaba a su Espíritu Santo sobre alguna persona. ¿Cierto? Aquí tengo algunos ejemplos de los que habla la Biblia. De cuando Dios salvaba a su pueblo. Y era un actuar del Espíritu Santo en una persona. Dice Jueces 3:10. Busquémoslo rápidamente. Quiero que lo lean ustedes mismos. Otra persona que busque Jueces 6:34. Otra que busque 11:29. Y otra que busque 13:25 de Jueces. Cualquiera, el más rápido gana. Véalo, Jason, ¿no? Sí. Duro, Mario. ¿Quién venía sobre ese hombre, Otoniel? El Espíritu de Jehová venía sobre él para traer ¿qué? Libertad, victoria sobre la opresión del enemigo, ¿cierto? 6:34. Amén, el Espíritu Santo actuando otra vez en tiempos de opresión, ¿cierto? El 13:25, sí. Ahí está hablando de Sansón, ¿cierto? De que tomó la quijada y mató como a 1000 filisteos. Y todas las obras que hacía Sansón era porque el Espíritu Santo venía un momento a otro y lo tomaba para que hiciera justicia, ¿cierto? Libertad traía. El 11:29 habla de Jefté. Y nosotros a veces caemos en el error de decir, oiga, ese hombre sí me gusta, es un hombre de Dios. Pero le quitamos la gloria a Dios y se la ponemos al hombre, ¿cierto? Se nos olvida que el poder de Dios estaba sobre ellos para traer libertad. El autor, el promotor de todas las cosas que es
Dios. Venía el Espíritu sobre ellos y se volvían hombres con fuerzas extraordinarias, valientes para la batalla. ¿Cierto? Ese era el Espíritu Santo trayendo libertad. Y yo me pongo a pensar, no entiendo cómo a veces uno cae en el error de decir el Espíritu Santo es la paloma que viene y se para sobre la cabeza y ya. Cuando nos damos cuenta, el Señor nos hace conscientes del poder del Espíritu Santo. Nos damos cuenta como la mente tan reducida que tenemos en cuanto al conocimiento y la relación con el Espíritu Santo. El mismo Señor Jesucristo decía, si un hombre fuerte armado viene contra usted, bueno, no puede usted hacer nada, ¿cierto? Pero la palabra dice que si viene el hombre y ata al hombre fuerte, lo despoja de todas sus pertenencias, ¿cierto? Eso nos dice la Biblia. ¿Quién era el que ataba a ese hombre fuerte? El Espíritu Santo. Y la iglesia es llamada a tomar el botín. Amén. Casi la gran mayoría de peleas que tenía el pueblo de Dios contra los pueblos enemigos era como de 10-1. Siempre el ejército enemigo fue más grande. ¿Y quién traía la victoria? Dios a través del Espíritu Santo. Todos los profetas, el rey David ya cuando estaba a punto de fallecer decía, el Espíritu de Dios habló a través de mi boca. Eran hombres que amaban a Dios y lo conocían. Amén. Nos hace falta como iglesia atender a la voz del Espíritu Santo, que es lo que aconseja aquí la palabra. Pero no solamente atender a su voz, sino considerar la persona del Espíritu Santo, el poder que hay en él. Poder para abrir el mar y destruir a los enemigos de Israel. Israel estaba acomplejado, sometido por el ejército de Egipto cuando estaban ahí, ¿cierto? Le tenían miedo. Pero Dios fue el que destruyó ese ejército a que ellos le tenían miedo. ¿Ha pensado ese poder del Espíritu Santo para abrir ese mar tan impresionante? Para crear las cosas. Pero también Apocalipsis nos muestra que el que va a traer el castigo sobre los enemigos de Dios es el Espíritu. La palabra de Dios dice que vendrá el Señor y destruirá a todos los impíos con el espíritu de su boca. Amén. Es una espada aguda. Obviamente es la palabra, ¿cierto? El Señor Jesús tiene que pronunciar la palabra para que eso pase. Pero ¿quién es el que va a actuar? ¿Quién es el que maneja la espada? ¿De quién es la espada? Dice la Biblia que la palabra es la espada del Espíritu, ¿cierto? ¿Quién maneja esa espada? El Espíritu Santo, ¿cierto? Pues ¿quién es el que va a ejecutar la gran venganza del Señor? El Espíritu Santo con la palabra pronunciada por Jesús. Ignoramos su gran poder. La palabra de Dios dice que Él es quien echaba fuera a los demonios, quien sanaba a los enfermos. ¿Cómo ignoramos la fuente de nuestra vida, de nuestro poder? Pero todo eso ocurre porque no escuchamos su voz. Dice la Biblia, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Sobre quién estaba la ira de Dios? Sobre todos aquellos que endurecieron su corazón, quedaron postrados en el desierto, dice la Biblia. Yo me ponía a pensar hace pocos días, oiga, ¿qué pierde usted con que le prediquen la palabra de Dios? A la gente que está en la calle, ¿qué pierde la gente? ¿Tiempo? ¿10 minutos, 5 minutos pierden? ¿Pierden sus riquezas? ¿Pierden la vida? ¿Qué pierde uno cuando vienen a hablarle de Dios? Más bien sí gana uno, ¿cierto? ¿No siente usted paz cuando se encuentra con otra persona y habla de Dios?
No hay un momento agradable, una charla que trae vida, que trae paz, que trae bendición. Solamente bien nos quiere hacer Dios, amén. Tenía como otro característica muy bella del Espíritu Santo. Dice Juan 17:3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esto lo está diciendo el Señor Jesús, ¿no? Está diciendo, la vida eterna consiste en esto, muchachos, en conocer al Padre y que me conozcan a mí, que soy el enviado por el Padre. Eso lo dice el Señor Jesucristo, ¿no? Cuando comenzamos Juan, el Señor dice, o bueno, Juan que está escribiendo dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que vino del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién nos dio a conocer al Padre? Bueno, y aquí dice en el 4 dice, bueno, en el mismo 3 dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. No me acuerdo antes que queda el versículo, que dice que Jesucristo, a quien Jesucristo lo quiera dar a conocer, ¿no? El Señor Jesucristo da a conocer el Padre. Y uno ya comienza a ver la unidad entre los tres. ¿Por qué la unidad entre los tres? Bueno, Jesucristo me lleva al Padre, ¿cierto? Ahora miremos 1 Corintios 2:10. Dice 1 Corintios 2:10. Entonces, póngale cuidado a usted a esta secuencia, ¿cierto? Jesús dice que a Dios nadie lo conoció. Él, como estaba en el seno de Dios, Cristo lo dio a conocer. Cristo dio a conocer al Padre. Amén. Y Cristo da a conocer al Padre, a todo aquel que cree en el Señor, en Jesús, puede conocer al Padre. Y uno diría, bueno, hasta ahí está el Padre y el Hijo, ¿cierto? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Aquí nos dice, el Espíritu Santo conoce lo más profundo de Dios. ¿Alguien conoce secretos suyos? ¿Alguien conoce cómo es usted verdaderamente en el secreto? ¿Algún amigo suyo, alguna amiga suya? En la que usted tenga una confianza y le pueda decir, uy, que usted tenga pensamientos malos y diga, uy, hoy pensé esto. Que usted tenga la confianza de que esa persona no lo va a fallar, no le va a defraudar. Que le conozca sus cosas más íntimas. El Espíritu Santo dice la Biblia que conoce lo más profundo del corazón de Dios. Ahora conecte esto con que solamente Jesucristo conocía al Padre. Pero que el Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo que Dios nos quiere revelar cosas a través del Espíritu Santo, ¿cierto? Quiero que lo lea otra vez. 2:17 fue. 2:10. El Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios. Entonces, Cristo nos da a conocer al Padre. Pero ¿quién nos da el Espíritu Santo a nosotros? ¿Cierto? Juan el Bautista dijo, yo los bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí, el cual yo no soy digno de llevar su calzado, Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y todo se ata y todo se une a que conocer al Padre es la vida eterna, ¿cierto?
Pero el que nos da a conocer al Padre es Jesús y el y el Espíritu Espíritu Santo, ¿cierto? Que conoce lo profundo de Dios, que revela lo escondido, escondido, las cosas que ojos no vio ni oídos vio. Entonces, Entonces, Cristo me va a conocer al Padre, pero el que conoce profundamente al Padre y que nos lo quiere dar a conocer junto con todos los secretos es el Espíritu Santo. Pero si yo no tengo a Cristo, no puedo tener al Espíritu Santo, que es el que me da a conocer todas las cosas. Cuando Jesucristo iba a subir al cielo, habló su discurso con los discípulos y dijo esto, ¿no? les voy a Les enviar voy a enviar el otro Consolador, el cual les va a mostrar toda la verdad y los va a llevar a la verdad. El Espíritu Santo. Se puede imaginarse la tristeza de vivir en una secta a la cual considera al Espíritu Santo como una cosa y y saber de todo lo que usted se perdió, de de la verdad, de de conocer a Dios profundamente e íntimamente, porque no no consideran al Espíritu como una persona, como alguien supremamente poderoso. Entonces, ¿qué nos lleva a la vida eterna? Conocer a Dios. y el que lo conoce profundamente, lo lo tengo que pedir, que me lo da, que me lo da el Señor Jesucristo. quiere Quiere conocer al Padre, tiene que tiene que tener al Espíritu Santo. Imagínese Imaginen la cantidad de gente en el mundo que no tiene la posibilidad de conocer a Dios. Hablamos de millones de sectas, ¿cierto? no tienen No tienen la posibilidad de conocer a Dios porque no quieren oír al Espíritu Santo. Deben venir a pensar, bueno, la Iglesia Católica tiene muchos estudios, la gente paga a sus curas y a todos estos seminaristas y monasterios para que sean expertos en la palabra. y a veces Y a veces se usa como se me olvidó se me olvidó la palabra que dijo este señor, ¿qué día? como muy Como muy teórica teóricamente, por decirlo así. cuando usted Es experto en leer los versículos y en los decretos y todas estas cosas, pero no tiene el Espíritu Santo. No conocemos a Dios. y la Biblia Y la Biblia dice que algunos no conocen a Dios como deberían conocerlo. ¿Cierto? Porque no hemos tenido en cuenta que hay alguien que Dios envió para que esté con nosotros todos los días y nos aconseje. Una de las cosas que Dios le decía a Job era: quien lo oscurece a usted el entendimiento, el consejo, con consejos equivocados. ¿Quién está oscureciendo a usted lo que es correcto, aconsejándole cosas malas? Cuando usted le obedece a su carne, ¿por qué le obedece? Ella le está mandando instintos, ¿cierto? Estimulados por algo espiritual. ¿Quién mueve a un asesino? ¿Quién mueve a un drogadicto? ¿Quién impulsa a un alcohólico a que entre a un bar y se tome la quincena? Espíritu, ¿cierto? Me acuerdo que hace 8 días hablábamos de la fornicación espiritual. Escuchamos a un espíritu que nos aconseja pecar contra Dios, dele gusto a su carne, usted trabajó todo el año, tiene derecho a tomarse, el dicho de estos días es una al año, no hace daño. Y usted mira dónde para esas personas que le hacen caso a ese consejo. Le hace caso a ese espíritu que le está impulsando a pecar. Una de las cosas que dice la Biblia en el Antiguo Testamento, decía Dios a Moisés: si alguno de esta congregación va y le dice a un hermano, oiga, vea que esos la pasan bueno, vamos y adoremos a esos dioses que la pasan chévere. La misma persona a la que le estaban dando el consejo tenía el derecho a ir ahí, ¿cierto? Fuera el papá, la mamá, el hermano, lo que fuera. ¿Qué pasaba con ese que aconsejaba rebelión contra Dios? Lo apedreaban. Y ay, pobrecito, lo mataron. Usted puede calcular el daño que hacía una persona aconsejando a uno, a dos, a tres que se rebelaran contra Dios. ¿Qué pasó con Acán cuando se robó esa lingote de oro y el manto babilónico? Perjudicó a todo el pueblo. Una nación pequeñita como era Jaén
se levantó y mató a un poco de gente de Israel por una sola persona, por escuchar la voz extraña, ¿no? Y el Señor Jesucristo llega y dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me conocen a mí. Cuando yo las llamo, ellas salen conmigo porque conocen la voz del pastor. Iniciamos hablando en Apocalipsis que está hablando el Espíritu Santo. El que tiene oídos para oír, oiga. El que conoce la voz de Dios va a buscar a Dios. Yo me ponía a pensar, escuchando a este señor, bueno, el hombre no lo hacía. Y bueno, Dios nos va purificando y nos va limpiando, no podemos condenar. Pero me ponía a escuchar que bueno, la iglesia cae en el espíritu navideño, ¿no? Y algunas iglesias caen en el espíritu del Halloween, y algunas iglesias caen en otras cosas, hablando a nivel general, ¿no? Porque ya uno sabe que a nivel particular en la iglesia hay muchas cosas que Dios tiene que poner en orden. Y Dios las quiere poner en orden, pero depende de que usted atienda la voz de Dios. Amén, de que obedezca. Pero mirando caen en las cantatas navideñas y en las novenas y en todas estas cosas. ¿Qué necesidad tenemos nosotros de hacer esto? La obra de Cristo ya está hecha. Nuestra salvación ya está dada. ¿Cuál es la obligación de la iglesia? Atender a la voz de Dios y obedecer. Pero las multitudes están en otro cuento. Y si Dios decidiera venir en un momento así, ¿cuánta iglesia está realmente buscando hacer las cosas de Él? ¿A cuánto sorprendería a Dios haciendo las cosas de Él? ¿No dice la Biblia esto? Que cuando el amo viniera, cuando el Señor de la casa viniera y encontrara a sus siervos haciendo lo que Él les mandó a hacer, no se va a sentar Él y les va a servir. Pero en este momento, si Dios decidiera, si Cristo decidiera venir, ¿cuánta iglesia cristiana estaría haciendo lo que hace la gente del mundo? Metiendo discotecas en la iglesia, metiendo las cosas del mundo para que los jóvenes no se aburran, para atraer a mayor número de personas, las bailarinas en ropa pegada bailando en el altar, y cuántas cosas cae la iglesia. Pero la gente que ama a Dios, ¿cómo va a ser? Diferente, ¿sí o no? Firme en Dios. Va a ser radical. Amén. Entonces tenemos que el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios. Y es lo que Cristo nos otorgó a nosotros. El Señor Jesucristo le decía a los discípulos, les conviene que yo me vaya. Pues imagínense, a mí personalmente yo lo pensaría. Yo hubiera pensado lo mismo que los discípulos, Señor, pero ¿cómo así que usted se va a ir y nos va a dejar? Tal vez uno actuaría como un chino chiquito y se le tiraría la pierna y le diría, no te vayas, porque ¿qué vamos a hacer nosotros solos? ¿Qué eran los discípulos en ese momento sin el Señor Jesús? No se escondieron, no salieron corriendo, el único que quedó fue Juan. Esta mañana me hizo llorar un poquito, entender que el Señor vino por nosotros, lo que decía la canción. Resucitaste y viniste por mí. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo cuando resucitó y se fue a la playa? Preparó un pescadito con pan. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Se fueron a pescar, ¿no? La decisión desesperada de Pedro y de los apóstoles. Pedro dijo, me voy a pescar. Como a retomar su vida laboral, ¿cierto? ¿Qué dijeron los otros? Vamos nosotros con usted. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? A buscarlos. Él hizo la obra y vino a buscarme. Nos viene a buscar, amén. Y nos viene a dar el regalo precioso de conocer al Padre. ¿Cómo puede usted conocer a Dios? No es con lo que le hacían a uno los tíos cuando uno estaba pequeño. ¿Chino quiere conocer a Dios? Venga a ver. Lo levantaron a una de las orejas y no se lo hicieron a usted. El Señor nos otorga el que conoce lo profundo de Dios. Amén. No puedo considerar que el Espíritu Santo es una cosita chiquitica
una palomita que si yo me porto mal o me muevo muy duro, que eso era lo que le decían a uno en la primera comunión. Usted tiene que estar tranquilo porque si se mueve muy duro, la paloma se va. Imagínese usted eso. Bueno, hubo un secreto que el Espíritu Santo le reveló al apóstol Pablo, ¿no? Y eso pasó en los Hechos de los Apóstoles, cuando los apóstoles se dieron cuenta que no solamente a los judíos les era concedido arrepentimiento y el bautismo del Espíritu Santo, sino también a los gentiles. Yo no sé si ustedes se acuerdan que cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, ese Cornelio y toda su familia recibió primero el Espíritu Santo antes de ser bautizados. Y los judíos estaban sorprendidos, ¿no? El apóstol Pablo después dice que eso era un misterio que estaba escondido también. Los judíos no lo pudieron entender, de que los gentiles también eran llamados a ser pueblo de Dios, así como los judíos, ¿no? Yo no diría, hay cosas que solamente las explica él. Porque cuando Dios habló con Abraham le decía, y en sus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿cierto? A todas son llamadas a ser benditas en la simiente de Abraham, que es Jesucristo. Pero hasta este momento no lo entendían. El Espíritu Santo fue el que se manifestó a los gentiles, los bautizó, y ellos pudieron comprender que también a los gentiles, eso era un secreto que estaba ya escondido, también a los gentiles había arrepentimiento para perdón de pecados, y que también eran bautizados con el Espíritu, ¿cierto? Ahora voy a esto, dice Juan 3:15, búsquelo alguno que lea. De cómo a veces las palabras de Dios son tan sencillas, pero tienen tanta sustancia. No, Juan 3:15. Para que todo aquel ¿Qué tiene uno cuando cree en Jesús? Vida eterna, ¿cierto? Volvemos a resumirlo, pero yo quiero que quede como claro. Todo aquel que cree en Jesús tiene vida eterna, ¿sí? La vida eterna habíamos dicho que es conocer al Padre, ¿cierto? Y a Jesucristo a quien Él envió. Pero ¿quién conoce profundamente al Padre? El Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando creo en Jesús? Soy bautizado y comienzo a tener un corazón limpio para Dios. El Señor Jesús me da el Espíritu Santo y comienzo a tener vida eterna. ¿Ven? La tenemos acá en la tierra. Tenemos la vida eterna acá en la tierra. Nosotros a veces nos equivocamos pensando en que la vida eterna es cuando venga Jesús y nos vamos para allá. Que la vida eterna va a comenzar en ese momento. Cuando venga el Señor en las nubes y nos vayamos para allá. Ese versículo me está dando a entender que tengo la vida eterna cuando el Espíritu Santo está en mí. Amén. La Biblia me cuenta que hay, en el trono de Dios hay un río de agua que sale por debajo del trono de Dios y comienza a rodar y a rodar y a rodar y pasa por, eso parece que fuera como el Jordán que pasa por un desierto y comienza a traer vida a todo lo que toca. Es un río de vida. El Apocalipsis habla del río de vida, donde alrededor de él hay árboles. Los salmos nos hablan de que el que está en Dios es como el árbol que está plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que emprenda prosperará. Cuando estoy en Jesús, tengo vida eterna. Aquí en la tierra. Amén. Yo meditaba esto que dirán los antiguos del Antiguo Testamento esperaban el cumplimiento de la promesa, ¿cierto? Algunos de los profetas hablaban por medio del Espíritu de que iba a haber uno
profeta que iba a venir a libertar a su pueblo. Moisés Moisés decía, entre el pueblo se va a levantar uno, Dios va Dios va a levantar uno de entre sus hermanos, el el cual va a hablar, a hablar palabras de vida. El que no lo escuche va a ser cortado. Y me ponía a Y me ponía a pensar, bueno, nosotros ya lo recibimos, ya ya está ejecutada esa salvación, ya somos salvos. que Que a veces pecamos, sí, cierto, sí, ¿cierto? no hay hombre No hay hombre que no peque, dice, decía Salomón. Juan él decía, si alguno pecare, tenemos como abogado a Jesucristo. Le estaba hablando a la iglesia, ¿cierto? ¿Cuál es cuál es la actitud nuestra cuando pecamos? Correr inmediatamente a pedirle perdón al Señor. Ahí está la salvación. No tenemos que esperarla como la esperaron los antiguos, ¿cierto? Ya está hecha. Ya el Señor nos puede dar el Espíritu Santo cuando se lo pidamos. Ya está todo hecho. El Señor Jesucristo dijo, ya consumado es, ya está todo hecho. ¿Qué esperamos nosotros? Tenemos que esperar a que Él venga, sí, pero la salvación ya está dada. La justicia ya está efectuada. El pastor hablaba estos días de la justicia, ¿no? De los juicios de Dios. En los viernes que estuvo hablando del experimento del juicio de Dios, ya está pagada la deuda, ya está hecho. Ya tenemos el derecho de que si creemos en el Señor Jesucristo tenemos la vida eterna. Él hablaba hace días de la evidencia del Espíritu en nosotros, el rastro del Espíritu Santo, de la unción, ¿cierto? De las vírgenes que tenían la vasija llena de aceite, la unción. Lo que tengamos del Espíritu Santo en nosotros nos garantiza la vida eterna. Si usted tiene el Espíritu Santo en usted es porque usted cree en Jesús y ya tiene vida eterna. Tenemos una misión que cumplir seguramente aquí en la tierra. Tenemos que cumplir con un ministerio, porque usted no lo sabe, pero qué tal que por el ministerio que Dios le haya dado a usted vengan multitudes a los pies del Señor. ¿No ha pensado eso? A veces uno piensa en desistir y madre, la vida cristiana es dura. ¿Usted qué va a saber que sea como un Pablo, o como un Pedro, o como un Juan, como un Reinhard Bonnke, David Wilkerson? ¿Qué va a saber usted? Porque nosotros pensamos en nuestras capacidades e ignoramos que hay uno poderoso que está al pie de nosotros. Si usted en su fe fuera a orar por un muerto y se levantara, ¿qué piensa usted que harían los que están alrededor? Obviamente gritarían y ¡ay, qué miedo! Pero no irían a consultarlo a usted en un momento difícil. ¿Y usted qué haría? No, es que yo me compré el último carro que salió y voy a ir a viajar. ¿De qué le hablaría usted a una persona que se acerque a preguntar por Dios? Si vio el celular que me compré, vea. ¿De qué le hablaría usted a una persona que venga y le pregunte por Dios cuando ve el Espíritu Santo en usted? ¿No se desplayaría usted a contarle cómo es Dios? Porque si usted tiene el Espíritu Santo en usted, de usted van a salir esas palabras de vida. Amén. Hubo un momento cuando Faraón tuvo un sueño, ¿cierto? ¿Se acuerdan de Faraón? Que tuvo un sueño perturbador, unas vacas gordas y unas placas. Y no hubo quien le interpretara el sueño. Entonces llamaron a uno que aunque le habían dado una vida de perros en la cárcel y todo el mundo, no perdía la fe. E interpretaba sueños. Se llamaba José. ¿Y qué pasó con José? Le interpretó el sueño a Faraón, ¿cierto? Dios le reveló de qué se trataba el sueño. Y él dijo, no soy yo. El interpretar los sueños no está en mí, sino en Dios. Y le interpretó el sueño y el tipo quedó sorprendido. Le dio el segundo puesto. Dijo, pero bueno, ¿quién más puede ser sino usted, en el cual está el Espíritu de Dios? En un man que estaba en la cárcel olvidado, el Espíritu de Dios estaba en él. Y llevó a una nación a una prosperidad impresionante, ¿cierto?
Sí, Egipto era nación hasta ese momento. Imaginen cómo pudo haber sido después de que por el alimento y toda la provisión que Dios le permitió administrar a través de José, despojó a todo el mundo de animales, tierras, todas las propiedades. Llegó a ser una potencia, ¿cierto? Porque había un hombre de Dios ahí. ¿Ves qué dice la palabra? Todo lo que emprenda prosperará. Amén. Pero su riqueza no puede ser la bendición que Dios le dé, sino conocer a Dios realmente. Amén. Ahí está el Espíritu Santo que lo conoce profundamente. Dice Juan 3:36. Imagínense. Si usted cree en Jesús, tiene al Espíritu Santo, que es la vida eterna. Pero si usted no cree en Jesús, la ira de Dios está sobre usted. Allá en Hebreos dice, terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. El Apocalipsis habla de los juicios que van a venir sobre la tierra, ¿así lo han leído? Pedro dice, la tierra va a ser consumida por fuego. Todos los elementos van a ser desintegrados. Nosotros tenemos una morada allá arriba en el cielo. Amén. Pero mientras estemos en la tierra, tenemos vida eterna cuando el Espíritu Santo está aquí adentro. Amén. Juan 4:14 dice, ese me gusta mucho. Juan 4:14 adelantico. El que dice adelante, ¿qué dice? Sí. No, ese no es. Eso es el Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Una fuente de agua que salta para vida eterna. Estamos hablando que entonces si el que bebiere las palabras de Jesús tendrá dentro de él un río de agua viva, un río que salte para vida eterna. Tenemos eternidad andando aquí en la tierra. Entonces ya entendemos que el que da el Espíritu Santo es el Señor Jesús, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto necesitamos conocer al Espíritu Santo? ¿Te ha puesto usted a pensar? Yo me pongo a pensar y hemos sido hipócritas. La Biblia habla de esto, ¿no? Cuando llega una persona con vestido y anillo, dice que no podemos ser, no me acuerdo qué es la palabra que dice ahí, como escoger a las personas, ¿no? Como atender bien a los poderosos, a los pudientes, y a los pobres atenderlos mal. Hay como exactamente. Y a veces somos así con las personas, sin distinción, digamos. No conocemos al Espíritu Santo. No podemos atribuir a veces justicia porque Él la tiene, ¿cierto? No podemos dar amor porque el amor es Él. Y la Biblia nos dice, dame así encuentro el versículo, dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, en todo lo que hemos hablado, usted ha identificado características del Espíritu Santo. Consejero, quiero que lo miremos en Isaías, creo que es 11. Isaías 11, del 1 al 3, que lo busca rápidamente. Del tronco de Isaí. Arguirá. Los mansos. Hasta ahí.
¿Se dan cuenta de esas características? ¿Son características de una paloma? ¿O son características de un frasco de aceite? ¿O son características de una nube o de un viento que viene con fuerza? ¿De quién son esas características? De una persona. Inteligencia, sabiduría, consejo, temor de Dios. Hay animales que tienen temor de Dios, ¿cierto? Has dicho que cuando hay un terremoto los animales se arrodillan y comienzan a bramar. Son características de una persona. El amor. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. No son características de una persona. Y esas características las tenemos que tener nosotros acá. ¿Quién es el que produce esos frutos? El Espíritu Santo. Usted tiene que producir esos frutos para Dios. Pero si el Espíritu Santo no está, entonces no hay frutos para Dios. Serían los frutos de la carne, ¿cierto? Pero si el Espíritu está, somos como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Necesitamos al Espíritu Santo. ¿Amén? Necesitamos verlo como una persona que viene a enseñarnos, como dijo el Señor Jesucristo, a enseñarnos el camino de la verdad. Y es un triángulo perfecto. El versículo dice que son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en la tierra hay otros tres que también dan testimonio. El agua, que es la palabra, la sangre que fue derramada por Jesucristo y el Espíritu. Estos tres concuerdan, dice la Biblia. Aquí en la tierra hay argumentos sólidos que dan testimonio de Jesús. La palabra que la tenemos. Cuando usted quiere leerla, no la puede leer. ¿O está usted en un país asiático donde le prohíben tener una Biblia? ¿No la tiene en el celular? ¿Qué hace falta para que usted la lea? No es interés. Yo pensaba en estos días que bello sería que uno fuera un experto en la palabra de Dios. En estos días me abordó un primo de Yuri que no veía hace mucho tiempo y tiene muchos problemas, tiene la vida destruida. Y me saludó y lo siguiente que dijo después del saludo: oiga, ¿usted todavía está en la iglesia? Yo: sí, claro, hermano. Es que tengo unas cosas que consultarle, me da pena porque usted dirá que su tiempo y todo ese cuento. Yo: no, hermano. A eso estamos. Hablamos como 40 minutos, cosas bien lindas, cosas que pone el Espíritu en la palabra que usted ha comido. Hermano, Cristo murió por usted. Usted tiene problemas con su familia por el alcoholismo, pero Dios le está dando la oportunidad que solucione todo eso. Y si su familia le falla, hermano, Cristo lo ama. El man se quebrantó y me dio un abrazo. Yo: ¿por qué? Él necesitaba escuchar eso. Y si usted fuera una persona que se come esto, no vendría el Espíritu Santo y lo usaría a usted para hablarle a todo el mundo las cosas puntuales y precisas. Palabras de vida, dice la Biblia. Mis palabras son espíritu y son vida, dice el Señor. Pero usted tiene que buscarlo. ¿Amén? Interesarse por Él. Cuando uno deja las cosas de Dios por otras cosas es porque le interesan más las otras cosas. No podemos ser mentirosos. Pero cuando usted quiere conocer a Dios, le va a interesar las cosas de Dios. Le va a dedicar tiempo, y le va a dedicar plata, y le va a dedicar su vida. ¿Cuántos hobbies tienen las personas? ¿Gastan plata en hobbies? Hace poco hablaba con una profesora que le gustaban los muñequitos miniaturas. Yo no sé si ustedes han visto esos muñequitos que son pequeños y son cabezones. Y la vieja tenía decía que tenía una colección grandísima y que estaba buscando uno que valía yo no sé cuánto billete. Cuando usted ama a Dios y se da cuenta que el amor por Dios y lo que usted sabe de Dios lo conduce a una vida eterna, le va a amarrar la plata a Dios. Va a decir: no, tengo que coger taxi para la iglesia porque me queda muy lejos y gasto mucha plata en taxi. No puedo diezmar, no puedo ofrendar. ¿Va a ser usted uno de esos? Pues no ama a Dios. Amén. No conocemos a Dios, pero la palabra de Dios nos invita y nos dice que lo podemos conocer.
Cuando Cristo fue bautizado, vino el Espíritu Santo en forma de paloma a posarse sobre él y a quedarse sobre él, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan que cuando Noé abrió la ventana del arca, porque ya el diluvio ya estaba muchos días, Noé envió una palomita, ¿cierto? ¿Para qué iba esa paloma? Para mirar a ver si ya había donde posar la planta, la pata de su... Bueno, inicialmente creo que envió un cuervo, no me acuerdo bien. La paloma iba y volvía porque todavía estaba inundada la vaina, ¿cierto? No había donde hacer un nido, no había donde pararse, iba y volvía. Hasta que después de un tiempo volvió y la envió. Y la paloma no volvió, ¿cierto? Él no entendió que ya podía salir del arca. Antes de que Jesucristo viniera a la tierra, venía esa paloma, pero no veía sobre quién pararse, sobre quién ponerse firme, ¿cierto? Cuando Jesucristo vino y le dijo a Juan, hay que cumplir toda justicia, hermano. El reino de Dios no puede venir a la tierra si no se cumple la justicia. Haga lo que tiene que hacer. Después de que Jesucristo vino y cumplió esa justicia, vino el Espíritu Santo sobre él. Y comenzaron a hacer milagros, a ver cosas maravillosas. Comenzó a venir el juicio de Dios al mundo. ¿Dónde está el juicio de Dios? Aquí. Si usted lo guarda, es una persona justa. Y es lo que Dios está reclamando a cada uno de nosotros. Que vivamos una vida justa y santa. ¿Cierto? Pero si el Espíritu Santo no está en mí, los instintos de la carne me van a llevar a seguir siendo una persona injusta. Y después de que hubo justicia, vino el Espíritu Santo a permanecer, voy a decirlo redundantemente, a permanecer permanentemente en la tierra. ¿Ven? ¿Y por qué si Él está aquí yo no lo puedo alcanzar? Porque si el Espíritu Santo ya por la obra de Jesucristo viene a la tierra cuando Él quiere, a estar el tiempo que quiera en la persona que lo ama, ¿por qué no pasa en mi vida? Jesucristo fue bautizado, recibió el Espíritu Santo, murió en la cruz y ejecutó el juicio. El Señor Jesucristo antes de morir dijo, ahora el príncipe de este mundo ha sido juzgado. En el momento en que Él murió en la cruz, se ejecutó la sentencia que nos correspondía a nosotros, morir por nuestros pecados. Cristo pagó por nuestros pecados. Y después del tiempo de la resurrección, a los 50 días, vino el Espíritu Santo a quedarse en la tierra permanentemente. Amén. En la antigüedad eran los ratos que venía cuando alguno clamaba. Se levantaba el libertador, se moría ese libertador y otra vez se caía en desgracia, ¿cierto? Tristemente Gedeón comenzó a adorar a sus muñecos que hizo con las joyas, con el oro, cayó en desgracia, se apartaba el espíritu, la gente caía en desgracia y se volvió algo monótono, ¿cierto? Cuando Jesucristo mandó al Espíritu Santo, se posó sobre los apóstoles y sobre los 120. Y comenzó el Espíritu Santo a hacer obras impresionantes. Usted lo puede leer en el libro de los Hechos. Habla de los hechos de los apóstoles, pero era el Espíritu Santo que estaba actuando por la fe en el nombre de Jesús, de esos apóstoles. Pues, estamos esperando la salvación, la libertad que el pueblo le pedía a Dios. En el Antiguo Testamento pedía la victoria sobre los enemigos. La victoria sobre nuestros enemigos es que el Espíritu Santo esté en nosotros. Y ya no es en un solo hombre, sino en todo aquel que quiera aceptar al Señor Jesucristo. Amén. Eso me parece algo muy interesante de que, bueno, a veces uno lee la Biblia, pero leerla no es lo mismo que estudiarla, ¿no? A mí me gusta leer corrido, digamos, 5 capítulos, porque usted en un capítulo lo lee un día y al otro día ya se le olvidó lo que decía en el capítulo y en el anterior. Pero como todo es así, si usted se centra en un solo capítulo, no lee, no arma todo el rompecabezas y no entiende muchas cosas. Pero cuando usted la lee recorrido,
entiende en el capítulo que llegó, entiende cómo conecta eso con lo que leyó atrás. Y va entendiendo mucho más, su comprensión en Dios se va ampliando porque usted le dedica tiempo a las cosas de Dios. Y Y viene el Espíritu y dice, uy, este le gusta leer, está interesado en la palabra. Entendimiento también. Comprensión. Amor por la palabra. Ayer o antes estaba leyendo el Salmo 119 y he escuchado mucha gente cristiana que dice, uy, no, aburridor ese Salmo. Todos esos versículos que tiene, no me acuerdo, son 150 o 160. Y yo me ponía a leer y ya lo he leído varias veces, donde el salmista habla del amor que tiene por los juicios de Dios, por la palabra de Dios, por las obras de Dios. Cuánto amo tu palabra, me deleito en tus mandamientos. Y Dios le dice a uno, bueno, si usted no da su vida por mí, no es digno de mí. Y me pongo a pensar, si uno no ama la palabra de Dios, ¿cómo va a dar la vida por Dios? Pero ahí está atento el Señor, ahí está la salvación, ahí está el Espíritu Santo buscándonos. La palabra de Dios dice que el Espíritu nos anhela celosamente. El Espíritu anhela que usted tenga comunión con Él. El Espíritu Santo anhela que usted sea la casa de Él, como la paloma que vino a buscar sobre quién posarse. Y hasta que Cristo no hizo la obra, no pudo posarse, pero ahora está dispuesto. Si usted cree en Jesucristo, está dispuesto a dar vida eterna. Lo dice la Biblia, ¿cierto? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Él es el que da el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Está disponible. Entonces, ¿qué lo amarra a no tomarlo? Legítimamente. ¿Qué lo amarra a no conocer a la persona más maravillosa que en este momento lo puede ayudar en todo? Lo puede sanar. Amén. Hoy me ordenaron hacerlo. Y vamos a orar, nos vamos a levantar y vamos a pasar aquí adelante porque se necesita la administración. Amén. Yo a veces pienso que no sirvo para eso, pero lo que venimos hablando, ¿no? Yo pienso que me falta mucho, pero no soy yo el que lo va a hacer. Va a ser el Señor. Amén. Va a ser el Espíritu Santo que los va a tocar a ustedes y a mí también. Y lo que venimos hablando, ¿por qué se resiste? Si Dios lo quiere bendecir. Amén. ¿Será que podemos prender un momentico y ponemos? Entonces yo les invito a que pasemos aquí adelante y vamos a orar. Y le vamos a pedir al Señor que nos toque, ¿vale? Bueno, amado Dios de gloria, Señor. Te bendecimos, Señor. Damos gloria y alabanza, Señor amado, en el nombre de Jesús. Pedimos, amado Dios, que el Espíritu Santo venga, Señor amado, en el nombre de Jesús, sobre nuestras vidas, Señor amado. Tú ya lo hiciste todo, Señor Jesucristo. Tú ya pagaste por nuestros pecados. Ejecutaste toda justicia, Señor amado. Y tu palabra dice, Señor amado, que pidamos el Espíritu, Señor amado. Que lo pidamos, Señor amado. La palabra dice que si somos malos y sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, Señor, ¿cómo no nos dará al Padre y al Espíritu Santo a aquellos que lo pidan, Señor amado? Y lo pedimos, Señor amado, en el nombre de Jesucristo. Te pido que llenes cada rincón de nuestro corazón, Señor. Que traigas consuelo a toda vida, conocimiento, Señor amado. Hay gente que ama el conocimiento terrenal, la historia, la ciencia, Señor amado. Y yo creo que tú te agradas en aquellos que quieran conocerte, Señor. Llenarse del conocimiento de la vida, de la verdad, de la justicia, Señor amado. Tu palabra dice, Señor amado, que el Espíritu Santo tiene el espíritu de sabiduría, Señor amado, y que nos permite pedir, Señor amado, sabiduría. La palabra dice que nos la darás abundantemente y sin reproches, Señor amado, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor amado, que vengas, Señor amado. Esto no es cosa de hombres, Señor amado, es obediencia a ti, Señor amado. Esto no es cosa que nos inventamos, Señor amado, es obediencia a ti, Señor amado. Es fe en Jesucristo, Señor amado. Señor amado, atender a tu llamado, Señor bendito. Atender a tu justicia, Señor amado, porque tú quieres sanar
saciar, Señor amado, toda necesidad, Señor. Y tu palabra dice que el Espíritu nos anhela celosamente. Te pido que abras, Señor amado, obra, Señor, en nosotros. Perfecciona la obra que empezaste en nosotros, Señor amado, en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu de Dios, Señor amado, y trae tu plenitud, Señor amado. A veces nos sentimos incompletos, Señor amado. A veces sentimos, Señor amado, que nos hace falta algo, Señor, y los hombres no lo dan, lo das tú, Señor amado. En ti está la plenitud, Señor amado. Tu palabra dice, Señor amado, que en la paz de Jesucristo está la plenitud de Dios. Te pedimos, Señor amado, derrama la vida eterna con tu Espíritu Santo en nosotros, Señor amado. Que podamos, Señor amado, ser de esos de los cuales tú te complaces, Señor amado, de los cuales tú buscas todos los días para consolarlos, para darnos felicidad, para traer paz, para traer abundancia, Espíritu Santo, Señor amado. Haznos morada tuya, Señor amado, en el nombre de Jesús. Precioso Dios, Señor, llena los corazones, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Señor amado. Toma el control, Señor amado, en el nombre de Jesucristo, Señor amado. Toca lo profundo, Señor, donde los hombres no pueden llegar, Señor. Y sana, Señor amado, y establece tu reino, Señor, en los corazones, Dios. Llena, Señor amado, cada abismo, Señor amado, que hay en nuestro corazón, Señor. Que seamos casa tuya, Señor amado. Templo de tu Espíritu Santo, Señor. Testigo de Jesucristo, Señor. Llena, Señor, y sopla, Espíritu de Dios. Tú eres el que hace la obra, Señor amado. Nosotros simplemente obedecemos porque creemos en ti, Señor Jesús. Pero el que hace la obra eres tú, Señor. Penetra los corazones, Señor amado, penetra los pensamientos, Señor amado. Penetras nuestros corazones si se han endurecido, Señor. Quita todo afán, Señor, de querer agradarle a los hombres, Señor. Y pone en nuestro corazón el deseo de agradarte a ti, porque es justo, Señor. Porque tú moriste, Señor amado, a todas las cosas terrenales, Jesús, para agradar al Padre, Señor, y para salvarnos, Jesús. Desata el gozo de la salvación, Señor amado. Danos inteligencia y sabiduría para comprender tu obra, la magnitud de tu obra, Jesús. La magnitud de tu amor por nosotros, Señor amado. Y de que somos tuyos, Señor. Y que tenemos vida eterna, Santo Dios. Y que lo mejor de nuestro tiempo, Señor, lo podemos gastar en ti, Señor, que traes salvación, que traes plenitud, que eres el dueño de todas las cosas, Señor, que lo sabes todo. Trae bendición, Señor, y deleite en conocerte, Señor amado, en el nombre de Jesús. Señor amado, te pido que traigas, Señor amado, paz a nuestros corazones revolucionados, Señor amado. Que traigas consolación, Señor amado, a toda angustia, a toda tristeza, Señor amado, y que nuestro vaso sea lleno del aceite, de la imprenta, de la marca del Espíritu Santo, Señor. Que cuando tú vengas por tu iglesia, Señor, la halles como la quieres hallar, Señor amado, con la marca del Espíritu Santo, Señor amado. Yo te pido, amado Dios, que pongas un escudo alrededor de Matías, Señor. El escudo de la fe, Señor amado, que apaga los dardos del maligno, Señor amado, y que podamos levantarnos como hijos tuyos, Señor, sin temor, Señor amado, a vivir para ti, Señor amado, queriendo agradarte a ti, Padre, porque tú recompensas abundantemente, Señor. Trae gozo, desata tu amor, Señor amado, derrama tu Espíritu Santo, Señor, tu amor sobre Matías, Señor, tu palabra dice que tú has derramado de tu amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Creemos en ti, Señor Jesús, y ponemos todo conflicto delante de ti, entendiendo que tú has vencido al mundo, Señor, y nos das la victoria, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Tú eres el consolador, Espíritu Santo, Señor amado. Tú eres quien consuela, Señor amado, toda tristeza, Rey, así como cuando un niño se cae, Señor amado, y está su papá atento, Señor amado, a consolarlo, Señor amado. Está su papá atento, Señor amado, a secar sus lágrimas, a sanar sus heridas, Señor. Ese eres tu Espíritu Santo. Te pido que toques a Ángela, Señor amado, y la fortalezca, Rey precioso.
que la lleves, Señor amado, a tus brazos, Señor amado, a ser consolada, Señor, a secar todas lágrimas, Señor bendito, delante de tu presencia, Rey. Te pido que afirmen sus pies en la roca de la salvación, Señor amado. Nuestro refugio eres tú, Señor, el Dios de Jacob, Señor amado. Fortalece, Señor amado, y despierta a esta mujer, Señor amado, el confiar en ti, en refugiarse, Señor, en fortalecerse en ti, Señor. El gozo de nuestra salvación eres tú, Señor amado. Derrama bendición sobre sus hijos, Señor, sobre su hogar. Señor amado, y la promesa de que si creemos en nosotros, seremos salvos nosotros y nuestros hijos, Señor amado. Yo te pido que guardes a Elizabeth, Señor, y la traigas a tu casa, Señor bendito. Todos nosotros hemos tenido tiempos de rebeldía, Señor, pero tus promesas permanecen para siempre, Señor amado. Podemos confiar en ti que eres, Señor amado, el que ha dicho y ha cumplido, Señor. El Salmo dice, Señor amado, que algunos preguntaban, ¿dónde está ahora tu Dios? Y el salmista respondió inspirado en el Espíritu, Señor amado, mi Dios está en los cielos. Y todo lo que Él ha querido ha hecho, Señor amado. Podemos confiar en ti, Señor. Nadie te estorba a ti para hacer tu voluntad, Rey. Nadie te estorba, Señor amado. Bendícenos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Nuestra confianza y nuestra paz eres tú, Señor, quien tiene el poder de hacerlo todo, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor amado. Glorioso eres, Señor bendito. Te bendecimos, Señor amado. Te bendecimos, Rey. Te bendecimos, Señor amado. Te bendecimos, Señor amado, en esta hora, Dios. Y te pedimos que llenes, Señor amado, nuestras lámparas y nuestras vasijas, Espíritu Santo. Llénalas, Señor amado. Nadie puede llenar nuestras vasijas. Nadie puede traer la plenitud que tienes tú, Señor amado. Nadie puede ocupar tu lugar, Señor amado. Nadie puede llenar el trono de nuestro corazón, porque es tuyo, Señor. Porque es tuyo. Yo te pido, siéntate en el trono, Señor amado. Siéntate en el trono, Señor amado, en la morada del Espíritu que somos nosotros, Señor amado. La sangre de Jesús nos ha comprado, Señor amado. La sangre de Jesús ha pagado el precio. Da testimonio aquí en la tierra tu sangre, Jesús. Y tu palabra, Señor amado. Y el Espíritu Santo, Señor amado. ¿Cuánto te necesitamos, Espíritu Santo? ¿Cuánto te necesitamos? Perdónanos, Señor, si te hemos encerrado y encasillado, Señor amado. Ven y haz tu obra en nosotros. Ven y trae consuelo, Señor amado. Ven y trae la fortaleza, Señor amado, que necesitamos, Señor, para tomar las puertas del Hades, Señor, y del infierno. Y tomar, Señor amado, el derecho que nos pertenece de ser hijos tuyos. Y el derecho a ser felices en tu presencia, Señor amado. A ser plenos en ti, Señor amado, en el nombre de Jesús. También pedimos las promesas, Señor amado, de nuestra fe en ti, Señor Jesús. Seremos salvos nosotros y nuestra familia, Señor amado. En el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias por Alejito, Señor amado. Refuerza tu reino en este corazón, Señor amado. Fuentes de aguas que salten para vida eterna, Señor, salgan de nosotros, Señor amado, por la fe en Jesucristo, Señor amado. Fuentes que sacien, Señor amado, la sed de los demás, que calmen la sed y la necesidad que tiene nuestra familia, nuestros amigos, Señor. Padre, bendice a este muchacho, Señor. Tu voluntad, Señor amado, es que seamos salvos, pero también quieres darnos ministerios, dones espirituales, Señor amado. Herramientas para servirte a ti, Señor amado. Haz que este muchacho, Señor, sea testigo tuyo, Señor. Tú, Señor amado, tienes ministerios para todos nosotros, Dios. Tú tienes ministerios, Señor amado. Derrama los Espíritu Santo en nosotros, Señor. El Señor Jesucristo nos ha dado ministerios, Señor amado. Y tú nos has dado dones, Espíritu Santo. Despierta los dones, Señor, aún desde la juventud, Señor. Aún desde esta edad, Señor amado. La palabra habla de reyes que tenían 7, 8 años, Señor amado. Tomaron la decisión de servirte a ti, Señor. Que este hombre sea herramienta para ti, Señor amado, en el nombre de Jesús. Para traer las almas a tu presencia, Señor bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por la vida de Mario, Señor amado. Bendigo la vida de Mario, Señor amado. Te pido, Señor, que tu Espíritu, Señor, se establezca en nosotros, Señor. Que nos perdones si de pronto nos hemos comportado a veces como
el escenario que había posterior al diluvio, Señor, donde el Espíritu Santo no encontraba donde poner su pie, Señor. Pero cuando Cristo vino, Señor amado, nos justificó, Señor. Y tu palabra dice que somos morada del Espíritu Santo, Señor. Yo te pido que vengas con poder sobre la vida de Mario, Espíritu Santo, que seas tú restaurando la casa, Señor amado, que somos nosotros. Que seas tú morando, Señor amado, en nosotros. Morada del Espíritu Santo somos. Señor bendito, y que traiga sanidad a su estómago, Señor. A esa gastritis, Señor amado. En el nombre de Jesús se va toda gastritis. En el poder del nombre de Jesús somos sanos, tanto físicamente como en nuestra alma, Señor, como en nuestro espíritu. Y te pido, amado Dios, que lleves a Mario, Señor amado, a hacer como este salmo lo habla, Señor amado. Como ese árbol plantado junto a las corrientes de agua, Señor, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y que todo lo que emprendamos prospere en el nombre de Jesús. Bendigo la vida de Mario, Señor, y te doy gracias por él. Y que sea una lumbrera, Señor amado, para su familia, Señor amado. Que sea el portador de las buenas nuevas, testigo tuyo, Señor Jesús. Ejemplo en medio de su familia, Señor. Que su familia vea el respaldo tuyo, la presencia tuya, Espíritu Santo. Así como Faraón vio la presencia del Espíritu de Dios en José, Señor. Y que tu reino y tu gloria sean conocidos a través de nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesucristo. Doy gracias, Señor amado. Te pido que bendigas a Jason, Señor amado. Gracias porque tú nos has sostenido hasta este momento, Señor. Te pido, Señor amado, que tú lleves las preocupaciones de Jason, Señor amado, todo afán y toda ansiedad. Tu palabra nos permite depositarla en ti, Señor Jesucristo. Que seas tú, Señor, resolviendo todo problema y que seas tú manifestándote a través de la vida de Jason, Señor. Así como tu palabra dice, tú conoces los corazones, Señor, tú conoces a los hombres, Señor amado, y tu palabra dice que al que tiene tú le darás más, Señor, y tendrá más, Señor amado. Te pido que recompenses la fe de Jason, Señor amado, y que podamos sostener una relación constante contigo, Espíritu Santo, donde accedamos a la vida eterna, Señor, donde tú, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, nos enseñes el corazón y lo profundo del Padre, Señor amado. Derrama tu gracia, Señor amado, en el nombre de Jesús, en la vida de Jason, de su familia. Haz prosperar la obra de sus manos, Señor amado, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor amado, por este día, Dios. Gracias por la obra que has hecho en nosotros hoy, Señor amado. Tu palabra dice que tú le dijiste a Juan el Bautista, Rey, que todo aquel que era del Espíritu Santo, Señor amado, era como el viento, Señor amado, que no sabía de dónde venía y a dónde iba, pero podíamos escuchar su sonido, Señor. Y aún el Espíritu Santo levanta las hojas, mueve los árboles, da vida a las plantas, Señor. Así eres tú, Espíritu Santo, da vida, Señor, das vida a todos nosotros, Señor. Das vida, Rey Santo, danos vida, Señor amado, en el nombre de Jesús. Vida eterna en el nombre de Jesucristo, Señor. Bautízanos, Padre, con tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor amado. Llénanos, Señor amado, llénanos, amado Dios. Tú estás dispuesto, Señor. Tú quieres, Espíritu Santo, tú nos anhelas, Señor, nos buscas, Rey. Te damos la gloria, Señor amado. Te damos la gloria, Señor. Te adoramos, Señor amado, porque tú eres el enviado del Señor Jesús. Porque tú eres quien nos guarda, Señor amado. Porque tú eres quien nos guía, nos redarguyes, nos amas, nos consuelas, Señor. Te bendecimos, Señor, y te pedimos que nos sigan mostrando la verdad, encaminándonos a la justicia, Señor amado, perfeccionando la obra que empezó el Señor Jesucristo en nosotros, Señor. Le damos gloria y alabanza, Señor amado, en el nombre de Jesucristo. Y Señor. Amén y amén. Bueno, vamos a orar por los diezmos, las ofrendas. ¿Sí están contentos o no? Amén. Dios nos muestra cosas lindas de Él. Bueno, Padre, hoy, Señor amado, te servimos a ti con diezmos y ofrendas. Señor amado, es lo justo delante de ti, Señor. Todos aquellos que te aman, Señor amado, son llamados a entregar sus vidas, Señor.
Y como decía el rey David, Señor amado, de lo que tú le diste a él, Señor, él te da. Como dice la palabra, Señor amado, que tú eres el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, Señor. Y sigue, Señor amado, intercediendo por nosotros, Señor bendito, en el trono, a la diestra del trono de Dios. Sigues ministrando, ejerciendo tu sacerdocio eterno, Señor amado. Hoy te honramos, Señor amado, con diezmos y ofrendas, Señor amado. Te bendecimos, Señor amado, y te pedimos, Dios, que si no tenemos recursos económicos, Señor amado, tú nos des, Señor amado. La palabra dice que tú abrirás las ventanas de los cielos y vas a derramar bendición hasta que sobreabunde, Señor. Eres digno de tomar los diezmos, Señor amado. Eres digno porque eres sacerdote eterno, Señor amado. Hoy te bendecimos con diezmos y ofrendas, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a orar para hacer despedidos, ¿vale? Yo les pido que nos pongamos un momento de pie. Y hay algo que siempre se me ha quedado en el tintero, pero hoy no. Una bendición que es como despedida, pero más bien es la invocación del nombre de Dios sobre su pueblo, amén, sobre su iglesia. Ustedes la han escuchado muchas veces, pero digamos que nosotros tenemos que estar ejercitados en hacerlo cada vez que nos reunimos y nos despedimos, ¿vale? Dice la bendición sacerdotal. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles. Piensen esto, ¿cuánto lo ama Dios? Usted va a salir de este lugar, pero Dios quiere que usted se vaya con su nombre, con el nombre de Él sobre usted. Amén. Dios se quiere ir con usted, mejor dicho, para que me entienda, a donde usted vaya, ¿vale? Y dice esto, así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Esto es lo que Dios le está diciendo a usted, ¿sí? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén. Ya nos vamos con el nombre de Dios invocado sobre nuestras vidas y dice Dios aquí que Él nos bendecirá. Amén. Padre, gracias por estas cosas tan bellas, Señor amado. Como suele pasar, nos vamos, Señor amado, a este lugar, Señor. Pero tu palabra dice que tu nombre está invocado sobre nuestra vida y que tú nos vas a bendecir. Te pedimos que nos guardes y nos bendigas, Señor amado, y nos protejas y nos prosperes, Señor amado, en las cosas espirituales y también en las terrenales, Señor amado, que tú suplas todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria, Señor, y que podamos escuchar la voz del Espíritu Santo, Señor. Danos oídos para oír al Espíritu Santo. Danos entendimiento, Espíritu Santo. Tú eres, Señor amado, quien porta los dones espirituales. Tú eres quien da inteligencia y sabiduría al ser humano. Señor bendito, tú eres quien da talento, Señor. Tú eres, Señor amado, quien obra en nuestras vidas. Tú eres quien el Señor Jesús envió, Señor amado, para no dejarnos huérfanos ni solos, Señor. Tú eres quien nos conduce a conocer al Padre, Señor. Alumbra nuestro entendimiento, Espíritu Santo, te lo pedimos, Señor amado. Nos vamos de este lugar, pero nos vamos contentos, Señor, por tu gracia sobre nuestras vidas, por tu amor precioso y por darnos vida eterna aun cuando estamos caminando sobre la tierra, Señor. Bendice a nuestras familias, Señor amado. Bendice a nuestros amigos, Señor. Bendice a todos aquellos que han preguntado por ti, Señor. Y danos las palabras correctas para darte a conocer, Señor, para ser testigos tuyos. Para que los que están preguntando te encuentren, Señor amado, te conozcan, Dios. Tu palabra dice que en eso eres glorificado, Padre, en que nosotros llevemos mucho fruto, Señor amado. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Dios bendiga a mis hermanos. Ojalá nos viéramos no solo por internet, sino aquí en este lugar. Amén. La palabra de Dios dice que es bueno habitar los hermanos juntos porque trae el Señor bendición y vida eterna. Dios los bendiga.